el ciclo de charlas políticas que ha resuelto la Asamblea de Plaza Lorca. Hace varias semanas, a raíz del anuncio de la ley ómnibus y el DNU, se han juntado en la plaza por iniciativa de un grupo de compañeros del barrio, se ha constituido la Asamblea de Plaza Lorca. Ha resuelto una serie de acciones, tiene profundos debates sobre la situación nacional y la crisis abierta, y hemos resuelto, y creo que eso nos distingue como asamblea de otras, que sería bueno que sean, la idea de abrir un debate y un estudio de la crisis que enfrentamos y la manera de cómo podemos llevarlo adelante contra este gobierno de depredadores del capital. Esta es la primera charla del ciclo, como dije. Va a haber compañeros y expositores que desde distintos ángulos van a analizar la situación que estamos viviendo. Estamos preparando para abril una intervención de un dirigente de comunidades aborígenes del sur del país que están severamente amenazadas por los anuncios de Milei. Bueno, hoy inauguramos el ciclo entonces con la presencia de Jorge Altamira. Todos lo conocen. Se va referido a la situación. Buenas tardes a todos. El honor de poder participar en las actividades de la Asamblea, contribuir con esta charla al desarrollo, al avance de estas asambleas, en un momento absolutamente importante en el país. Y comenzar de la siguiente manera. Nosotros hemos asistido en los últimos 3 meses a lo que los alemanes llaman una Blitzkrieg, una guerra relámpago, en la que día tras día se iban anunciando masazos contra los trabajadores, medidas antipopulares, destrucción de derechos, etc. Un DNU con centenares de disposiciones, una ley ómnibus que derogaba y postulaba leyes, por eso se llamaba ómnibus, en una cantidad imposible de abordar. Y es un gobierno que no ha parado en medio de las vacaciones del verano en anunciar todos los días medidas tras otras, y ejercer un gobierno virtualmente arrasador. ¿Cómo se explica una cosa de este tipo? Porque Argentina tiene un sistema político. ¿Cómo es que Milei impulsa un proceso de estas características? Ahora cerró Tela, cerró Radio Nacional, va a cerrar universidades porque el presupuesto de las universidades no va a llegar a financiar hasta el mes de junio, el mes de mayo, o algo por el estilo. Y entonces hay una tendencia a atribuir estas medidas profundamente antipopulares a la personalidad del sujeto, cuando en política siempre ocurre lo siguiente: el sujeto es el instrumento de un proceso social de características más amplias, porque en verdad en Argentina el impasse económico y la crisis económica había llegado ya a un punto de estallido. La inflación siempre es un índice del grado de pérdida de financiamiento de la economía. Es decir, la economía argentina no estaba siendo financiada por nadie y por lo tanto el Estado subsistía a fuerza de créditos impagos que nunca se van a pagar del Banco Central.
había llegado a un punto de colapso. Por eso nosotros, cuando digo nosotros me refiero a política obrera, en la campaña electoral señalamos que cualquiera de los candidatos, ya en la primera vuelta, pero luego en el balotaje, que ganara, iba a aplicar un golpe de Estado económico. Fue una frase, golpe de Estado económico. En el sentido de que, de lo contrario, iba a haber un estallido general, y ese golpe de Estado económico iba a comenzar con una gran devaluación. Porque la función de la devaluación es abaratar los costos de los capitalistas, fundamentalmente la fuerza de trabajo, los costos de sostenimiento del Estado. Por ejemplo, se devalúan las prestaciones sociales, se devalúan las remuneraciones a los jubilados y por lo tanto recuperar a través de una devaluación importante la posibilidad de un financiamiento internacional. Ahora, Argentina llegó a una crisis de financiamiento enorme porque algo que no se dice y no se insiste y no se menciona en los diarios es que la deuda externa, la deuda pública de Argentina es de 600.000 millones de dólares, o equivalente a 600.000 millones de dólares para un país que tiene un Producto Bruto de 450.000 millones de dólares. Por lo tanto, era un país al borde del default, del cual tampoco ha salido ahora, pero es un país al borde del default, sin financiamiento y con una tendencia inflacionaria creciente que iba a derivar en una hiperinflación. En las economías capitalistas, esta situación se aborda como la aborda Milei, con un violento ajuste contra los trabajadores, con violento ajuste del financiamiento del Estado y con una elevación importante de la tasa de beneficio del capital. Por ejemplo, una de las consecuencias de todas estas medidas es que una recesión económica que Argentina ya estaba viviendo, en los últimos meses ha adquirido una profundidad descomunal. Las empresas están trabajando al 40% de su capacidad instalada. Pueden producir 100, pero solo trabajan para producir 40. Por medio de esta recesión, el consumo del país disminuye. Si el consumo del país disminuye, existe la posibilidad de que a través de las exportaciones el saldo comercial crezca, porque si el consumo del país disminuye, las importaciones también disminuyen. Entonces hay un saldo favorable en el comercio internacional, es decir, hay dólares para reiniciar un proceso de financiamiento, y en la medida que hay dólares, hay también una garantía para el capital internacional de que la Argentina puede reanudar un proceso de endeudamiento con el exterior. Eso ha ocurrido siempre, por eso siempre se dice, miren, esto ya lo hizo tal país y le fue bien, lo hizo tal país y le fue bien, lo hizo tal país y le fue mal. Pero la política del ajuste es la respuesta a una crisis capitalista. Y Milei es el sujeto político que va a aplicar esta orientación, y si se le quiere atribuir una peculiaridad al propio presidente, es que como es una persona que no tiene empatía por nadie, tiene menos dificultades que cualquier otro político, es decir, que después de una desvalorización del 40% de las jubilaciones, es decir, que los jubilados son el sector de la población que mejor se encuentra, a diferencia de otros que, por ejemplo, son desocupados, o no tienen un trabajo regular. Siempre va a haber ese aspecto de la situación. Por eso ha invitado a sufrir, porque sin sufrir no se pasa una crisis, es un tema moral. Es decir, lo que aporta el sujeto es, por su condición personal y por su condición política, la disponibilidad para llevar todo esto profundamente adelante sin mosquearse.
Y lo demostró el otro día en el discurso presidencial, porque algo que tampoco fue mencionado, ese discurso presidencial fue presidido por un vallado de 30 cuadras de la ciudad de Buenos Aires para que alguien viaje de la Casa Rosada al Congreso, que son exactamente 19 cuadras. Y ahí intervino la prefectura, intervino la gendarmería, etc. Es decir, el Congreso sesionó hostigado o asediado por una actividad propia de un Estado policial. Por lo tanto, lo que importa de esta consideración es que esta política no ha recibido el menor rechazo de ninguna de las fuerzas políticas existentes. En la medida en que entendamos que no ha recibido el menor rechazo, no considerando las palabras de los distintos políticos, sino considerando los hechos. No ha recibido el menor rechazo. Todas las crisis que han habido de tipo formal, me sacaste fondos de aquí, etcétera, han redundado en lo siguiente: las provincias están aplicando el ajuste que Milei considera necesario para desarrollar el ajuste a nivel nacional. Un ejemplo ustedes lo tienen con Kicillof y los docentes. Los docentes han recibido un aumento en la última paritaria del orden del 30% con una inflación que en estos 3 meses, solo en estos 3 meses, 25, 20 y 15, es del 60%. Es un ajuste a los trabajadores. Lo mismo ocurre con los estatales. Y lo mismo ocurre en Córdoba, y lo mismo ocurre en Neuquén, y lo mismo ocurre en todos lados. La única protesta, miren bien esto, la única protesta de los gobernadores que surtió efecto, en la que los gobernadores reivindicaron la defensa de la economía provincial, no tenía nada que ver con la economía provincial. Se opusieron a subir las retenciones a las compañías exportadoras, alegando que perjudicaban la economía de la provincia. Por ejemplo, los aceiteros de Santa Fe exportan, se les quería aumentar el derecho de exportación a la soja. El gobernador de Santa Fe dijo: de ninguna manera, defiendo a la provincia. Y en realidad todos triunfaron y Milei retiró eso, porque no era la provincia la que estaba en juego, sino que estaban en juego las compañías exportadoras, a las cuales Milei es su representante económico, y cuando quiso aumentar esas retenciones advirtió que era por poco tiempo, pero que la crisis de financiamiento era tan aguda que aún bajándole el 40% a los jubilados, terminando toda la obra pública, bajando el 40% de los salarios, postergando pagos, no lograba financiar el presupuesto nacional. Entonces, por un tiempo había que aumentar esas exportaciones. Ahí los gobernadores se opusieron y triunfaron. En todo lo demás no. Ahora mismo están casi todos embarcados en un pacto de mayo, que se va a hacer, digamos, el 25 de mayo. No hay ninguna fuerza de oposición que haya buscado una prueba de fuerza con el gobierno en cuanto al protocolo de Bullrich. Inclusive la CGT, en un paro nacional que no era tal porque autorizó el funcionamiento del transporte y no organizó en absoluto la huelga en ninguna fábrica. La burocracia de la CGT hizo su acto en el perímetro de la plaza de los 2 congresos, cuando manifiestamente este protocolo es una medida fascista que ahora se está discutiendo en Inglaterra. El gobierno acaba de mandar una ley que es un calco de lo de Bullrich para detener las crecientes manifestaciones que en Gran Bretaña son las más grandes del mundo por la masacre en Gaza. ¿Quién tiene un protocolo similar al de Bullrich? Es Putin. En las capitales y en las ciudades de Rusia solo se puede manifestar por la vereda. Nadie ha salido a defender, a pelear
digamos, esta situación, teniendo la CGT los grandes contingentes obreros. Y ahora mismo, a medida que se va agravando el ataque a universidades, CONICET, Radio Nacional, TV Pública, Estela, docentes, etc., la CGT dice que no va a volver a parar. Este es el punto central que quiero discutir con ustedes, porque en todos los cambios que ha habido en la Argentina y en el mundo, hay una línea general que se impone como salida de conjunto, pero dirigida por la clase capitalista y sus partidos. Por ejemplo, después de la bancarrota del 2001, la crisis de la convertibilidad, etc., vino un gobierno que se reclamaba nacional y popular y había estado 10 años con Menem. Como de la Rúa fue expulsado del gobierno por un gran levantamiento popular, ya no se podía repetir la política menemista. Había que hacer algunos cambios para contener la crisis. Y esa contención de la crisis residió precisamente en una política de contemporización con los trabajadores, ayudados porque la devaluación que creó la crisis bajó brutalmente los salarios, creó una enorme desocupación, al mismo tiempo que el precio de la soja llegaba en el exterior, en el mercado internacional, a niveles absolutamente extraordinarios. Entonces acá hay ese problema de conjunto. Ahora viene la pregunta, ¿puede funcionar? ¿Tiene consistencia? La apuesta de Milei y compañía es que, como consecuencia de todo lo que él está haciendo, en los próximos 2 meses se produzca una exportación de soja, petróleo y minerales de características extraordinarias. Y que como consecuencia de eso, el Banco Central y el Tesoro del Estado puedan recuperar un margen de financiamiento, además contando con la ejecución de un tremendo ajuste sobre jubilaciones, salarios, obras públicas, etc. Eso es lo que cuenta el gobierno como plan. Si el gobierno no tuviera la perspectiva de estas exportaciones, ya habría caído. Si al gobierno actual le hubiera ocurrido lo que le ocurrió al gobierno anterior, que hubo una gran sequía en el campo, que disminuyó enormemente la cosecha y por lo tanto las exportaciones, no hubiera podido sostener este planeamiento. Por lo tanto, tiene una confianza en ese tipo, cree que va a tener una superávit comercial de 15.000 millones de dólares, y esa es la apuesta única del gobierno. El problema es que ya tuvimos un superávit comercial de 15.000 millones de dólares en el año 2022, con el gobierno de Alberto Fernández. Y ese superávit comercial no sirvió de nada, porque entre fraudes en las importaciones, giro de ganancias al exterior, pago de intereses de la deuda externa, Argentina terminó con una cuenta corriente negativa. Y ahora esa situación es mucho peor, porque hay un cepo que Milei no levantó. ¿No es cierto? Sí, como consecuencia de las exportaciones y un saldo comercial levanta el cepo, todo el mundo va a empezar a girar dinero al exterior en concepto de intereses, utilidades, amortizaciones de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la apuesta del gobierno, el plan económico como tal se encuentra en una fase explosiva, absolutamente explosiva. Todos los objetivos de Milei y de Caputo se han dado al revés. Por ejemplo, ellos dicen que han logrado eliminar el déficit fiscal y tienen superávit. Eso es falso. Es completamente falso. ¿Y por qué es falso? Por varias razones que voy a explicar, inclusive tengo acá
traje por ventura un artículo de los diarios que comenta esta situación. La primera razón por la que esto es falso es que el Estado Nacional tiene una deuda enorme de unos 200.000, 220.000 millones de dólares en pesos, que se ajusta por dólar, con una devaluación del peso del 50%, o dicho de otro modo, con un aumento del dólar del 110%. Esa deuda con el Estado, esa deuda del Estado por esos bonos, se ha duplicado. Y por lo tanto se ha duplicado el pago de intereses. Es decir, la devaluación ha llevado el déficit fiscal a niveles nunca vistos. ¿Y por qué Milei dice que paró el déficit fiscal? Porque engañosamente entiende que como él paga de todos los gastos hasta donde le llega la plata, todo lo que no paga queda fuera del déficit. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, se transforma en deuda. Al gobierno le entran 100, ¿no es cierto? Solo puede pagar 100, pero gastó 150. Entonces dice, no, yo pagué 100 por gasto de 100. En la caja no tengo déficit, lo que tengo es más deuda. Ha endeudado para completar el pago de la deuda, ha pagado para completar los gastos del Estado, ha aumentado la deuda. Constantemente aumenta la deuda. La deuda del Tesoro en pesos, que se ajusta por dólar y se ajusta por inflación, crece en forma sistemática. Cuando yo dije hace un rato que era de 600.000 millones de dólares, no me pareció oportuno en ese momento aclarar que no sé hasta dónde llegó en los últimos 2 meses. Porque de acuerdo a este análisis tiene que haber superado los 600.000 millones de dólares. Ahora, tiene una peculiaridad este endeudamiento de Milei. La gente que, no pudiendo cobrar del Estado, le compra los bonos, tiene una cláusula que le permite vender esos bonos al Banco Central. El bono, el Tesoro, lo coloca con una cláusula que dice: si mañana querés plata y te querés hacer el bono, el Banco Central está obligado a comprártelo. Con lo cual, un gobierno que está en contra de la emisión monetaria ha emitido como animal durante 2 meses. Ha llevado adelante una política inflacionaria en la cual está interesado, porque cuanto más inflación hay, más se devalúan las jubilaciones y más se devalúan los salarios que no acompañan esa inflación. Acá tengo, Infobae, la cifra de lo que los bancos han vendido al Banco Central de la deuda que le compraron al Tesoro. Son 40.000 millones de dólares, se han deshecho. Y el Banco Central ha emitido el equivalente a esos 40.000 millones de dólares. Para que la plata esa que emitió no circule, metió otro bono para absorber ese dinero. Es decir, para cualquier analista, la situación es un volcán a punto de estallar por todos lados. Y esto no es una opinión de político obrero. Esta es la opinión del Fondo Monetario Internacional. Cuando se anunció bruscamente que por primera vez iba a venir a la Argentina sin haber avisado que venía, es decir, irrumpiendo la número 2 del Fondo Monetario Internacional, los diarios titularon: el FMI viene a apoyar a Milei. Yo ese mismo día escribí un artículo diciendo que el FMI le viene a decir a Milei que con este plan estalla todo. Y si ustedes leen las declaraciones que hizo esta mujer y las entrevistas que le dio a La Nación y las entrevistas que le dio a Clarín, vino a decirle que esto no va más, que la situación está al borde del estallido. Milei piensa que con la cosecha de soja va a lograr salir de esta situación, desprecia estos datos.
Y esto es una carrera entre una situación explosiva y un eventual ingreso de dólares, digamos, por exportaciones. Pero no hay una palabra, salvo cuando dice que los niños de tercer grado no comprenden los textos, salvo eso. El resto del discurso del presidente del otro día es una mentira desde el principio hasta el final. Por lo tanto, es una situación profundamente explosiva. Como consecuencia de toda esta emisión de deuda, el gobierno ha retirado mucho dinero del mercado, a pesar de que ha inundado el mercado de dinero, y lo ha absorbido como una deuda, retirando el dinero y entregando títulos del Estado. Entonces, hay una tendencia forzada a la caída del dólar. Y esa tendencia forzada a la caída del dólar es el recurso desesperado que ha utilizado Milei para que no estalle la inflación que yo acabo de describir. Porque la caída del dólar es una tapa sobre la olla de presión, lo contrario de lo que sería una devaluación del peso, donde todos los precios se van al diablo. Si el dólar baja de valor, las importaciones son más baratas, digamos, hay toda una serie de ventajas. Es también un negociado, y un negociado curioso, porque Milei bajó las tasas de interés de la gente que tenía dinero depositado en los bancos, la bajó a niveles inferiores a la inflación, con lo cual toda esa gente pierde plata. Pero al caer el dólar, ese dinero en dólares vale más que antes. En pesos vale menos, pero en dólares vale más. Entonces ha puesto una tapa de presión sobre la inflación. Después en la conversación, cuando termine, les pido que me pidan aclaraciones sobre distintos aspectos que estoy formulando sintéticamente para no exceder un cierto tiempo. Ahora, el problema es el siguiente. Si el dólar sigue bajando, los exportadores no exportan. Con lo cual la apuesta es un infierno. Entonces, efectivamente, Argentina está en una situación explosiva, y a medida que la situación explosiva se acentúa, Milei aprieta el acelerador de medidas de ajuste para recibir un apoyo del capital internacional. Por ejemplo, él le ha pedido al FMI que el FMI le entregue la parte de la deuda que contrajo con Macri, pero que el FMI no se la dio. El FMI le concedió a Macri algo de 52.000 millones de dólares, o 55. 57.000. Pero efectivamente le entregó 47 o 45. Entonces quedaron 12.000 millones que nunca le entregó a Macri en el año 2018. Entonces le dice, che, entregame esa diferencia. Seguimos con el plan del FMI. De ninguna manera. De ninguna manera, porque cuando le dio la primera plata a Macri, el ministro era Caputo, se gastó todos los dólares en financiar la fuga de capitales. Entonces no le va a dar a este de nuevo 15.000 millones de dólares para que los capitalistas saquen la plata del país barata, porque el Banco Central entrega los dólares. En cierto modo, esta crisis argentina es un punto culminante. Gran parte del elenco, o una parte del elenco del gobierno anterior, está ahora en el gobierno de Milei. Por ejemplo, el que negociaba con el FMI de parte de Massa, Marcul, hoy negocia por Milei. Scioli, que quería ser candidato del kirchnerismo, hoy es ministro de Milei. Martín Lavagna, el hijo de Roberto Lavagna, sigue dirigiendo el INDEC. Ustedes ven que esto es significativo. Esto ya ocurrió con Macri. Con Macri, todos los
peronistas que no pertenecían al núcleo duro de Cristina Kirchner le dieron los votos a Macri en el Congreso para que pudiera gobernar, porque Macri no tenía mayoría. Y ahora se trata de hacer de nuevo lo mismo con este Congreso, donde la minoría de Macri, la minoría de Milei, es infinitamente superior a la que tenía en su momento Macri. Con lo cual, hay una comprensión general en la clase capitalista de que si no sostienen a Milei, la crisis política que resultaría de una caída de Milei podría ser incontrolable para el sistema político. Y va a ser incontrolable para el sistema político. Porque después de Milei todavía no hay nada. Absolutamente. Pero estamos en una situación realmente profunda, rica, que de algún modo nos coloca ante el desafío de hacer un ajuste de cuenta definitivo con esta organización social que tiene el Tope Atechí, el Ecompan, el Requian, y los bancos extranjeros, el Citibank, el Banco Macro, bueno, es el Nacional. Es decir, es una élite capitalista que dirige la economía del país y que definitivamente debiera ser derribada y debería haber un gobierno de trabajadores. El aspecto más complejo de la situación política es que en esta situación explosiva y con esta caída a nivel de vida, el reflujo de la clase obrera, que viene de aproximadamente, digamos, el 2010, no ha sido superado. Aquella importante manifestación contra la reforma previsional de Macri no marcó un viraje político entre los trabajadores, como ocurrió en el pasado con el 17 de octubre, la huelga general del año 59, el Cordobazo, la huelga general contra Isabelita. Quiero decir, no marcó un giro de la situación. Evidentemente la clase obrera vive una crisis política. Gran parte de la clase obrera votó por Milei. Yo voy a dar un ejemplo para que entiendan el voto. En Tucumán, el sector más combativo y luchador de la clase obrera tucumana es el de los obreros del limón. Pero el sindicato del limón está en manos de la burocracia kirchnerista, que hace todo tipo de fraudes para que los obreros del limón no puedan tener una dirección propia. Y a veces hay represión de parte de las patotas de la burocracia. En repudio a la burocracia, los obreros del limón, que son la vanguardia de la lucha en Tucumán, han votado por Milei, una parte, diciendo no le voy a dar nunca el voto a un representante de Massa. Es decir, no le voy a dar a Massa un voto con esta gente que tiene acá en Tucumán. Es decir, se ha entrelazado tan profundamente la burocracia sindical con la crisis capitalista que para gran parte de la clase obrera la burocracia sindical es una enemiga a igual, mayor o menor título que cualquier patronal. Y por eso el paro que se hizo en el mes de enero no contó con el entusiasmo ni con el vigor de un paro de la CGT. Este es el punto crucial. Ahora, cuando uno tiene este punto crucial, ¿dónde pone el acento? Y acá les quiero llamar la atención especialmente porque ustedes son protagonistas de una asamblea. Hay un amplio sector que pone el acento en que este país no tiene arreglo porque el pueblo acepta cualquier cosa. Es decir, pone el acento en las víctimas de la crisis, en su supuesta incapacidad para intervenir, luego de haber colaborado con todos los gobiernos que llevaron a esta crisis. Porque en general, los que tienen esta opinión y los que dicen que no se puede, no se puede y no se puede,
son los que, colaborando con políticas inflacionarias, el último que devaluó antes de Milei fue Massa. El FMI le ordenó que devalúe, no sé si ustedes se acuerdan, y llevó de 300 pesos a 400 y pico y desató esa inflación que llegó a los 2 dígitos. Por lo tanto, el que inauguró la política de Milei fue Massa. Y está la otra cuestión de que la crisis y el trabajo político que la crisis representa para los trabajadores son la vía para romper con este reflujo y romper con el retroceso social que ha provocado este reflujo. Y acá quiero llamarles mucho la atención en un punto, que en los últimos días lo comenté con más frecuencia de que cabe virtualmente. Yo, antes de culpar a los gobiernos por el nivel de pobreza, cuando me invitaban en la televisión, todo el mundo decía, sí, qué gobierno de Alberto y Cristina, la tasa de pobreza subió a tanto. Uy, qué gobierno de Macri, que respecto al gobierno de Cristina anterior, subió la pobreza de tanto. Y ahora, yo en primer lugar lo que decía es lo siguiente: la culpa de la pobreza es de la burocracia sindical. Porque los patrones trabajan para aumentar su tasa de beneficio y no tienen de parte de ellos ningún límite. Por eso surgieron los sindicatos, para ponerle un límite a la tendencia cada vez más fuerte del capital a la explotación de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Solo cuando los sindicatos se enlazan con el aparato estatal y con los intereses patronales, o se convierten ellos mismos empresariales, deja de cumplir su función y entonces no estamos viendo dónde está el problema. Entonces la perspectiva que nosotros como organización tenemos es que este régimen, llegando al punto más alto de la crisis, no reúne las condiciones para salir de ella en términos que puedan neutralizar el impacto que ha tenido sobre los trabajadores. Solo la puede agravar. Y por lo tanto, entramos en un periodo de grandes convulsiones sociales. Lo que importa en una fuerza política de izquierda es la capacidad, a través de su propaganda, su agitación, de marcar una perspectiva de salida a todo esto, señalando todas estas mentiras, mostrando los caminos para una lucha correcta. Por ejemplo, los compañeros docentes, al luchar por una huelga nacional de no inicio, dado la ofensiva de Milei, que dijo que anulaba la paritaria docente nacional y que había que hacer un ajuste en la docencia. Cetera se negó a hacer la huelga nacional. La saboteó. Supongo que para no probarle la vida a Kicillof y para no abrir una perspectiva de lucha. Pero los sindicatos de Cetera de Santa Fe o el sindicato de la capital, docente de la capital de Córdoba están en huelga. Un sindicato no puede abandonar a sus seccionales. Y el sindicato de Santa Fe, cualquiera sean las críticas que son muy grandes que se les puedan hacer, tiene un régimen propio que es interesante, se vota por escuela. Es decir, cuando hay que tomar una decisión, las escuelas discuten, mandan cómo fue su votación y después termina ganando una moción por 20.000 votos y otra por 18.000. No es que 38.000 personas se reunieron en un ámbito espacial determinado, sino que se vota de esa manera. Y entonces votaron, por ejemplo, paro de 72 horas. Nuestra corriente, por ejemplo, en Santa Fe propuso una huelga indefinida. Y nos sorprendió, obtuvo el 10% de los votos. Son distintos elementos que nos van acercando al bochín. La comprensión de la necesidad de una lucha muy importante. Ahora nosotros tenemos el 24 de marzo, que es fundamental.
porque es una fecha tan cara, pero tan cara, pero tan cara, que naturalmente despierta la expectativa de que sea multitudinaria. Y tiene que esforzarse para que sea multitudinaria. Normalmente, en estas manifestaciones, había dos manifestaciones, una oficial del kirchnerismo y otra de numerosas agrupaciones, no solo de izquierda, porque claro que la izquierda los partidos que constituyen la izquierda se destacaban. Ahora, para esta manifestación, la izquierda agrupada en el FITU propone hacer una marcha común con el kirchnerismo. Propone hacer una marcha común con el kirchnerismo después de 40 años de separación, con el argumento que hay que luchar contra Milei. Este es el tipo de problema que paraliza a la clase obrera. Porque para luchar contra Milei hay que deshacerse del kirchnerismo, no estar con el kirchnerismo. No hay ningún indicio que quiera luchar contra Milei. A ver, los trabajadores kirchneristas, los militantes, indudablemente. En cuántas fábricas hay gente que tiene simpatía con Cristina y va a ir a la huelga o quizás es más organizador. Acá lo que estamos hablando es de la organización política, de la dirección, de los líderes. ¿Dónde hay un plan de lucha? Lo que hay es una entregada de los docentes a Kicillof. ¿Dónde hay una orientación? ¿Dónde hay un enfoque para combatir al contrario? Dicen que hay que tratar de no hacer nada para que esto se pudra y en 2025, cuando venga la renovación parlamentaria, volver a hacer lo que le hicieron a Macri, ¿no es cierto? En el 2019, que ganaron las elecciones. No solo se trata de una pérdida de tiempo terrible, de sufrimiento, sino que hay un problema de método. Si nosotros queremos seguir en el pantano, vayamos de elección en elección a ver si nos tocan suerte una. Ahora, si queremos salir, tenemos que revolucionar las condiciones sociales del país. Y eso no va a ser en una elección parlamentaria, ni esperando, ni domesticando para ver cómo llegamos a una elección parlamentaria. Esto es absolutamente fundamental. Ahora, nuestra organización, con esta posición tan radical, cuidado con esto, es la que destaca que en medio de esta crisis sin precedentes, el reflujo político de la clase obrera continúa. No sé si me entienden a qué voy. No estamos inflando el globo. No estamos diciendo que la masa se insurge y antes de junio tenemos un gobierno de trabajadores en Argentina. Al revés. Señalamos esta contradicción. Y al señalar esta contradicción y los vínculos que hay entre ellas, nos damos una política para que se rompa ese reflujo, para ayudar a que se rompa ese reflujo y dar vuelta a la situación. Y ahí vamos a tener, digamos, la visión clarita de una salida política. Este hecho de los partidos políticos alineándose con Milei, por ejemplo, sigue el DNU. Esa famosa comisión que se tiene que reunir hace 3 meses, que tiene que reunir para derogarlo o avalarlo, sigue sin reunirse. Y el DNU autoriza a Milei, por ejemplo, a cerrar Tena. Sigue el DNU. Y la Corte no dice absolutamente nada porque, en un sentido lógico para una Corte, dice, no, ustedes esto arréglenlo políticamente. Porque si no, entramos a judicializar todo el proceso político. Después vamos a ver cuando se arregle políticamente qué es lo que va a hacer la Corte. De cualquier manera, ya la Corte mostró lo reaccionaria que es al vetar, al declarar inconstitucional un ajuste por indemnización, alegando que tenía una tasa de interés del 7.800%. La deuda argentina, contraída por la dictadura militar, 40.000 millones de dólares, llegó a más de 600.000 millones de dólares con ese método. La está pagando todo el país y la Corte no dice nada. En cambio, este obrero que peleó una indemnización
y el patrón no se la quiere pagar, y pasan los años y no se la quiere pagar, y pasan los años y no se la quieren pagar, le van aumentando los intereses. Inclusive de una forma tal que finalmente pague, porque ya no se trata de cuál es la suma, sino que no se fugue de sus obligaciones. Ya se fugan manteniendo una cantidad de trabajadores en negro del orden de 6 millones de trabajadores. Lo cual es una evasión impositiva enorme, porque nadie puede esconder el registro de trabajadores sin esconder las operaciones de venta, de compra y todo lo demás que esos trabajadores producen. Entonces la Corte no tiene una posición, digamos, favorable. Pero hay gente que dice, no, que la Corte resuelva. No, la Corte no. Hay que impulsar un movimiento popular de lucha. Cuando nosotros hablamos de una huelga general, no estamos planteando algo para mañana o para pasado, sino señalando una perspectiva. Señalando una perspectiva. Y nos inspiramos en nuestra experiencia histórica, porque finalmente, con esta orientación, en un momento difícil también de reflujo de los trabajadores, en el año 1968, sintiendo que en las fábricas el clima estaba cambiando, empezamos una agitación por una huelga general, y en los primeros meses del 69 tuvimos el cordobazo. Porque detrás del reflujo hay un proceso interior en la clase obrera. Yo les cuento esta anécdota y terminamos. No es una anécdota, es un hecho. Una organización de izquierda de Chile hizo un congreso y después de examinar la totalidad de la situación dijo, bueno, la masa no da, eso que yo expliqué antes, entre la explosión de la crisis que no da, lo único que veo es que no da. Y entonces pronosticó que iban a transcurrir las elecciones parlamentarias como previsto y que no había que esperar nada del movimiento popular. 30 días después, un chico saltó un molinete en Santiago de Chile. Y un día y medio después, 1.200.000 personas se concentraron contra el gobierno. Porque también el reflujo no va a cambiar gradualmente, los reflujos no cambian gradualmente. Son movimientos bruscos en que de golpe el trabajador dice, esto no va más. Este es mi límite. Y si eso se comunica, se trasvasa entre los trabajadores, genera un nuevo movimiento. Concluyo con esto. Vivimos una época extraordinaria que está causando mucho daño, pero que también es entusiasmante. Porque si nos empeñamos a fondo en una lucha y trabajamos como Claridad, vamos a dar vuelta a la tabla en Argentina. Y esto es siempre así. Finalmente, ustedes tienen guerras, y el mundo ha tenido guerras. Ahora, muchas de esas guerras, con centenares de miles de muertos, parieron las grandes revoluciones. Entonces no se trata simplemente de denunciar bien los crímenes del imperialismo, sino de tener en cuenta esos crímenes, señalarlos para preparar una respuesta de las masas. Lo que está pasando en casa es un crimen descomunal. El 24 de marzo vamos a marchar con nuestra propia columna en la marcha general, sin acuerdo de ningún tipo con el kirchnerismo, con este planteamiento político, en función de suscitar un viraje político en la situación de las masas y la perspectiva de que Argentina tenga un gobierno de trabajadores. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, le voy a pedir a la compañera Juana, habíamos acordado, para que organice el debate y las intervenciones. Bueno, si alguien tiene una pregunta, Carlos. Bueno. ¿Quiere anotarlo acá? Sí. Se lo puedo dejar. Bueno. Sí, está bien. Bueno, bienvenido Jorge.
la Asamblea de Lorca. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Hay posibilidades de un armado progresista en común para terminar con la derecha y que no vuelvan a producirse todos estos inconvenientes, pese a la burocracia kirchnerista, pese a la burocracia, a las estructuras cerradas, ¿no? Yo no sé si hay apertura de determinados cuadros que puedan lograr una unión. Yo creo que es la única forma de derrotarla a futuro, con un plan común, un acuerdo escrito, firmado, y para mí no queda otra. O sea, las masas obreras va a suceder lo que usted dice, que es la gente se va a enloquecer, va a salir a la calle en determinado momento. El problema va a ser después quién va a asumir, qué es lo que va a suceder. Pero creo que no habría que mantenerse a distancia, como los partidos de izquierda generalmente se mantienen su postura y su partido cerrado, digamos, ¿no? Como el peronismo también lo hace. Tal vez el tema de puestos, cargos, ¿no? Es una lucha terrible eso, seguramente, pero para mí creo que sería la única solución para salir adelante. Un programa común que convoque a todo el progresismo. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, como quiera. No, como usted diga. Yo dije que cada pregunta la conteste. Bueno, no, si yo tuviera que, volviendo sobre la charla, señalar un punto en el que quisiera que lo tengan claro, no hay que evitar un abordaje esquemático o doctrinario de una situación. Si no se puede ir a una situación con ciertas ideas previas, ¿no es cierto?, y aplicarlas a la situación. Hay que tratar de entender la misma situación y ver cómo esa situación, de qué manera esa situación genera un conjunto de fuerzas que va moldándose y abriendo una perspectiva. Eso siempre ha sido así. En la víspera de los grandes acontecimientos históricos, en Argentina y en el mundo, no había nada. No fueron 3 o 4 acuerdos de alguien los que hizo la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa, ni el 17 de octubre, ni la Revolución Boliviana de 1952. Que por otro lado, la voy a destacar porque los mineros fueron a una huelga general con sus dinamitas, sin que nadie los llamara a eso. El ejército los enfrentó y a dinamitazo puro terminaron con el ejército boliviano, que recién se reconstruyó 10 años más tarde, y el país quedó gobernado por las milicias obreras de la Central de Trabajadores Bolivianos. Después aparecieron quienes quisieron dirigir ese proceso o usurparlo. Tenemos otro abordaje. Desde el punto de vista de las fuerzas políticas en presencia, la tendencia es hacia la derecha. La tendencia del PRO de Macri, la tendencia de la coalición cívica, la tendencia de Pichetto, la tendencia de los radicales, es ver cómo se adaptan a que Milei llegue al 2027. Y Milei era ultraderecha. Y en la izquierda, por
primera vez un agrupamiento de izquierda quiere marchar con el kirchnerismo. Dentro del ámbito de la izquierda, otra manifestación hacia la derecha. Ahora bien, ¿qué pasa si se hace un acuerdo con fuerzas activas para desafiar el protocolo de Bullrich? Le voy a dar un ejemplo concreto. Hoy es 6 de marzo. Pasado mañana es el Día Internacional de la Mujer. Nuestro movimiento femenino, uno de los más grandes del mundo, que llenó las calles y arrancó el derecho al aborto con una movilización sin precedentes, este de 8 de marzo se va a juntar en un corralito que es la Plaza de los Dos Congresos. Nadie va a cruzar la vereda, porque está prohibido por el protocolo. Entonces hagamos un acuerdo, defendamos el derecho a la manifestación y organicemos manifestaciones violentando el protocolo. Violentando el protocolo. Cuando yo era adolescente y gobernaba Frondizi y todo lo demás, yo participé de manifestaciones maravillosas, de gases de la policía por todos lados, y con un esquema de movilización donde distintos grupos ocupaban distintas calles, la policía iba para un lado, después la policía iba para el otro, se retomaba y así se fueron conquistando los derechos democráticos. Ya hubo represión en la Argentina, o eso que no, esto no lo inventó nadie. Entonces hacemos un acuerdo para defender una jornada internacional de la mujer, digamos, lo digo hipotéticamente, porque es ahora el 8 de marzo. Creo que el protocolo lo vamos a violentar el 24 de marzo, porque creo que va a retroceder. La hipótesis más probable es que Bullrich retroceda frente a la envergadura de la movilización, pero hay que verlo. Ahora, en ninguna reunión que se discute la marcha del 24 de marzo está previsto cómo reaccionamos frente a una represión policial. ¿A quién vamos a vencer? ¿A quién vamos a vencer? No vamos a vencer a nadie. Si entregamos la calle a Milei, entonces ahí hubo un pacto. Y ahí hay una apertura completa. Ahora, los partidos políticos tienen las posiciones que tienen como consecuencia de una historia. No es que se encerraron, han hecho frente, lo han deshecho, han seguido. Ahora marchan con el kirchnerismo uno, este hace otro. Hay una evolución política. Pero pensar en cuando digo esquematismo digo esto, pensar, bueno, ya que está Milei, me voy a juntar con este, no importa, lo desacuerdo, nada, pero 4 es mejor que 3. No, 4 no es mejor que 3. En política, las reglas de la aritmética no funcionan. En política, la claridad de objetivos, la claridad de métodos, supera tranquilamente a la suma, salvo que la suma sea extraordinaria. Es decir, 1 millón de trabajadores en la calle de Buenos Aires. Yo les quiero decir a los más jóvenes, ¿cómo cayó la dictadura militar? ¿Cómo cayó la dictadura? El 30 de marzo de 1982, 50.000 obreros de Capital y Gran Buenos Aires fueron a Plaza de Mayo y combatieron 6 horas con la policía. Galtieri estaba muerto. 48 horas después invadió Malvinas para zafar de lo que se le venía. 6 horas de combate con la policía. Bajamos una dictadura. Ahora no tenemos a este Milei. Y la manifestación que se hizo en ocasión del debate de la ley ómnibus, ahí en la Plaza Congreso, nosotros la hemos rescatado.
porque fuimos a la Plaza Congreso, todas las organizaciones, y tratamos de ocupar la calle. Dimos una pelea por ocupar la calle. Y bueno, no estaba preparado. Eso se puede mejorar. Siempre que se puede mejorar, fenómeno. Pero fue una, y nos reivindicamos enormemente. Tenemos que dar la batalla contra este protocolo. Por ejemplo, ¿cómo se deroga la prohibición de un derecho de huelga? Cualquiera me dice con una ley que devuelva la legalidad del derecho de huelga. No. La prohibición de un derecho de huelga se consigue, la derogación de la prohibición del derecho de huelga se consigue con una huelga. Se consigue con una huelga. ¿Cómo se consigue la independencia de un sindicato? Modificando la ley que dice que el Ministerio de Trabajo no debe declarar más arbitrajes y conciliaciones obligatorias. Bueno, mi bisnieto logrará eso. Se consigue cuando, frente a una conciliación obligatoria para frenar una lucha, el sindicato reúne una asamblea y vota. Continuamos la lucha y nos cagamos en la conciliación obligatoria. Esos son los métodos históricos de la clase obrera. Eran los métodos de mi abuelo, fueron los métodos de mi papá. Dieron sus resultados, no veo por qué no van a servir ahora. Y nosotros esto lo proclamamos abiertamente en nuestra prensa digital y gráfica. Entonces tenemos que romper con un proceso de adaptación a la situación actual. Porque el otro día una dirigente de izquierda le pidió a los bloques parlamentarios que de una vez por todas deroguen el DNU. Ah, que espere para eso. Porque la derogación del DNU de las dos cámaras puede, depende de qué circunstancias se den, puede hacer trastabillar y caer el gobierno de Milei. Porque no puede funcionar más por decreto. O si quiere seguir por decreto, ya la derogación del DNU es una advertencia que eso no va a ocurrir. Por ahora no va a haber una cosa de ese tipo. Se va a dilatar, va a haber hechos consumados. Ya pasaron, el DNU es de diciembre. Ya estamos en marzo, y no, ya estamos el 6 de marzo. Entonces, es otra metodología. Ahora, hay periodos en que uno debe hacer una muy buena actividad parlamentaria, porque las condiciones generales son de un relativo equilibrio y el país se caracteriza por atravesar una lucha de ideas. Eso es lo que lo caracteriza. Y el Parlamento es un campo de esa lucha, es un terreno, un territorio. Como usted ve, según cómo caracterizo, adopto una política. Y no vengo con un esquema, juntémonos que unidos somos más, etcétera, etcétera. Hay una frase de Perón que es buena repetirla porque señaló que la organización vence al tiempo. Es mentira. Se equivocó. Ninguna organización puede vencer el tiempo es plástico, abierto. Las organizaciones tendrán que morir o reestructurarse y todo lo demás en función del tiempo. La organización vence al tiempo. Nada menos que al tiempo. Esa es una mentalidad burocrática. Como el hombre había logrado dominar todo, en ese momento dijo, la organización vence el tiempo. Era una idea efímera. Era el momento de su cumbre como presidente de la nación. Pero no es una idea. Lo que vence al tiempo es el proceso constante de la lucha, que obliga a cambiar, a reflexionar, a modificar, a intervenir, a pensar, a elaborar, es decir, a acompañar el tiempo activamente como sujetos que somos.
Entonces me interesaban las respuestas, señalar este aspecto de la cuestión, porque me parece que va a la raíz. ¿En qué sentido? Abordemos lo que está pasando ahora. ¿Qué perspectivas se van a abrir? ¿Qué política hay que hacer? ¿Hay alguien que está de acuerdo con esta política o se están adaptando al status quo? Bueno, vamos. Se están adaptando al status quo. Se acabó. Gladys tiene la palabra. Bueno, yo lo que quería preguntar, yo desde el año 74 que estoy esperando que ocurra algo así interesante, porque bueno, en aquella época los movimientos de izquierda, yo veo de izquierda, pues éramos muy combativos y teníamos como mucha claridad en lo que queríamos. Han pasado tantos años y vuelve otra vez. Entonces, hay que una especie de atomización de la lucha, de que, o sea, unos salen un día, otros salen otro día, como que no hay esa idea que yo creo que lo que usted dice de la posibilidad que nos ha dado este hombre, innombrable, es que bueno, que como que nos ha aglutinado como en un mismo barco, pero nuestras respuestas no son aglutinadas, ni son aglutinadoras. Y todavía tenemos que, todavía las encuestas dicen, si se hubieron encuestas, él vuelve a ganar. Eso es como, a uno se le arruga el corazón, porque, o sea, viendo tanto, tantos chicos, tantas mujeres, tantas cosas que están pasando, y que no llegamos. Entonces, ¿cuándo llegamos? Permítame una reflexión. Quiero acompañar la primera reflexión. Bueno, no vi ninguna encuesta que diga que él vuelve a ganar, ¿no es cierto? Pero dejemos de lado porque eso es secundario. Si hubiera alguna que dijera que puede volver a ganar, que ganaría, nos introduce en un tema muy importante. En la lucha social, es decir, que encubre a todos nosotros, social, política, siempre va a ganar el que tiene la iniciativa. Y Milei tiene la iniciativa, no la tiene Pichetto, no la tiene Macri, no la tiene Cristina Kirchner, ni la tiene Kicillof. Él tiene iniciativa. Él todos los días está produciendo algo. Y él está movilizando a su gente. Los demás no movilizan a la derecha. Si es que consiguiera. Es decir, usted tiene un viejo orden político derrumbado y alguien que está explotando ese derrumbe con iniciativas políticas que desconciertan a sus adversarios, que no saben para qué lado disparar. Eso es un dato importante en la situación, porque la iniciativa política que él tiene frente a sus rivales solo se explica porque la clase obrera todavía no ha entrado en acción, que es la única que se lo va a arrebatar. Acuérdese usted cómo el gobernador de Chubut se incendió contra él, ya está, se arregló. Bueno, defiende los intereses de las petroleras de Chubut, no defiende los intereses de los chubutenses. Entonces él tiene esa iniciativa política y a nivel internacional han advertido eso. Entonces salió acá muy comentado, hay un magnate norteamericano, Steve Forbes, de una cadena Forbes, que le dice a Milei que apresure todo, porque si fracasa, va a ser una derrota del capitalismo internacional. Me pareció maravilloso. Para mí, que quiero la derrota del capitalismo internacional. Es decir, que de golpe colocó a la Argentina, por la envergadura de la crisis, no por el tamaño del país, no por el tamaño de su economía, su inserción, ni por haber ganado la Copa del Mundo. Por la crisis argentina es el paradigma de la crisis mundial.
Si usted se pregunta lo que está pasando en el mundo, todo el mundo está a punto de explotar como Argentina. Entonces le da al experimento argentino una dimensión internacional, como ocurrió cuando cayó de la Rúa. Entonces, como usted ve, hay mucho en juego acá. Desde el punto de vista de la dimensión internacional, en un mundo de guerras. Entonces, este es el primer aspecto que, digamos, quería señalarle. Milei tiene la iniciativa. Y la iniciativa de Milei confirma con lo que yo inicié, cómo es que hizo el Blitzkrieg, esta guerra relámpago, ¿Cómo hicieron los alemanes para ocupar Francia? Los franceses no sabían pelearse. En la Primera Guerra Mundial los franceses derrotaron a los alemanes. Pasaron 10 años y ya no... Nada, tomaron una iniciativa frente a una clase burguesa, la francesa, completamente desmoralizada, que en realidad quería que los alemanes se ocupen, porque con Hitler en Francia iban a terminar con el movimiento obrero francés. Y no era la primera vez, porque en el año 1871 Alemania invade, mejor dicho, Francia invade Alemania, Alemania le responde, ocupa París y aplasta la Comuna de París, el primer gobierno de trabajadores que hubo en el mundo, con los alemanes, no los franceses. Y si los franceses son una burguesía que siempre ha esperado que venga un alemán a aplastar al proletariado de su propio país. Es una constante de ella. Entonces, es un ejemplo internacional y tenemos que verlo en esa envergadura. Yo en cierto modo, invito a que despertemos la imaginación. Este es un aspecto. El otro aspecto es el siguiente. Tanto usted como yo más que usted, somos una generación que ya ha visto victorias y ha visto derrotas. Usted se entusiasmó, supongo que hasta la locura, cuando el ejército rebelde ingresó en La Habana y creía que el mundo cambiaba para siempre. Y después hubo que aguantar a Videla, ¿no es cierto? Dictaduras, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque una parte de los trabajadores, los de nuestra generación, un poquito más jóvenes que yo, tienen la carga de una experiencia también, pero finalmente de muchas derrotas. El problema es la generación actual. La generación actual no piensa en eso. Uy, otra vez más. No, es mi oportunidad para vivir. No me la van a hacer perder. No me van a cerrar las facultades, las universidades. No voy a dejar de graduarme. No voy a de esto. No. Es la oportunidad, como era la nuestra cuando armamos el gran quilombo de los 60. Entonces también hay ese elemento de la fusión de generaciones. Tenemos que aportar experiencia optimista, revolucionaria a la nueva generación. Experiencia en el sentido que no haya ingenuidad, que no crean que tal o cual victoria ya es todo, ¿no es cierto? Pero es la nueva generación la que va a tomar el rumbo. Y eso va a ocurrir, porque a esa generación Milei le está cerrando el futuro. Como se lo vienen cerrando todos los gobiernos antes de él, pero ahora ya hemos dado un punto, digamos, explosivo. Es este escenario. Ahora, como usted pertenece a la Asamblea, usted está siendo protagonista de un fenómeno que si se amplía, y se amplía y se amplía, va a ser uno de los grandes contribuyentes a este cambio. Ojo, todavía están en una etapa de formación. Todavía están en una etapa de formación. Pero en algún momento vendrán las interasambleas donde se junten todos, no solo delegados, todos, de todo Vicente López, Munro, ¿me entiende? Y puede ocurrir, no digo que eso va a ocurrir o que debe ocurrir, pero en la medida que hay una iniciativa y en la medida que se está desarrollando, es una perspectiva. Apoyamos esa perspectiva en esta comprensión
de que los aparatos que nos han dicho representar están entregados. Y hay que revolucionar nuestras filas para pegar el salto y no tener más derrotas. Esa es mi respuesta. Señor, usted el de anteojo de bigote. A ver, su reflexión en tu parte ya la contestó, pero bueno, vuelvo sobre el tema. Tengo muy presente la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, el Cordobazo, más o menos, no por la edad porque no llegué a todo, pero no por la edad. Pero en algún momento de su charla usted dijo que después de Milei no hay nada. Lo dijo muy así de pasada. O sea, es obvio que después de Milei hay algo. ¿Qué pasa? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su reflexión con respecto a que después de Milei está Villarroel? ¿Quién está Todo Villarroel? lo que implica Villarroel. Mire, yo quiero unir su pregunta a algo que alguien dijo y que me viene ahora. El sistema capitalista no camina en una pata. El sistema capitalista no es Milei. El sistema capitalista camina en 2 patas y si puede camina en 3. Usted tiene la pata ultraderechista y tiene la pata progresista. Y hasta puede haber una que está entre la ultraderechista y la progresista. Cuando fracasa la ultraderechista, la burguesía va a poner al frente a la pata progresista. Sí. Yo no refiero solamente a, digamos, lo que Villarroel representa con No, yo voy a entrar. con todo No, yo voy a entrar. la maquinaria que la- Yo voy a entrar ahora con Villarroel. Pero es importante ver esto de esta manera, porque no puede ser que porque subió Milei, de golpe Cristina Kirchner aparezca como una luchadora contra el totalitarismo, cuando yo la recuerdo denunciando a un obrero de Gestal, ya que estamos en la zona norte, que se colgó de un dilinche en la empresa porque lo habían despedido, y ella lo insultó diciéndole: ¿vos te crees que estás en la Revolución de Octubre? Ella mandó a Bernie a cortar la Panamericana cuando había piqueteros. Mandó a Bernie a reprimir la fábrica Lear. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Es decir, son patas del sistema. Y no es simplemente una fantasía. Ahora se apoya en la pata ultraderechista, Biden, Trump. Pero no podemos, entonces, no es que no hay nada. Ahora, esas patas se desgastan. Ningún gobierno capitalista que eventualmente suceda a Milei va a tener mejor capacidad que cualquier gobierno anterior para abordar la crisis. Eso es incuestionable porque el sistema social como tal está en decadencia. El sistema social como tal está en decadencia. Por eso se recurre a gente como Trump. Porque fíjese lo siguiente, Trump es un tipo que políticamente no representa nada para el electorado. Él viene de los reality shows y se hizo popular por esa vía y dice cualquier cantidad de macanas. Sabemos que él integra un núcleo de ultraderecha y que responde a una política, pero no tiene con el electorado la relación que tenía Roosevelt con el electorado norteamericano, la que tenía Kennedy, que se discutía de política y todo lo demás. No, son políticos de la decadencia capitalista. Este es un punto que hay que ver. Entonces, ahora bien, Villarroel juega en toda esta historia en forma muy interesante, porque en el sistema constitucional argentino el derrocamiento del presidente da lugar al vice. Y en Argentina, cuando se derrocaron los presidentes, una de dos: o no era constitucional, entonces no es que derrocaron al presidente, porque no, derrocaron a Ilia, clausuraron el Congreso y clausuraron todo, se acabó. No importaba el vicepresidente. Luego, cuando derrocaron a Frondizi y mantuvieron el sistema constitucional, Frondizi no tenía vice.
Frondizi lo había echado al vice. Cuando derrocaron a Roa, el vice, que era Chacho Álvarez, había renunciado. Y ahora tenemos una mujer que, si se va a Milei, va a poner la infantería alrededor de ella para quedarse. Eso que tiene una peculiaridad. Y ella está trabajando de alguna manera en una suerte de reemplazo. Los diarios comentan que va tejiendo relaciones en distintos lugares, etcétera, etcétera. Ahora, visto desde la perspectiva actual, por ahora es un detalle. ¿Por qué es un detalle? Si efectivamente un movimiento popular pone fin a Milei, como lo puso fin a De la Rúa, se la cargan a la Villarroel también. El problema es que hay una crisis política parlamentaria y Milei se ha obligado a renunciar constitucionalmente, y la sucesora tiene importancia porque ella fue electa con él. A diferencia del que viene después de ella, que es el presidente provisional del Senado, que no fue electo para esa función. ¿Me explico? Ella fue electa. Entonces, en una crisis política de tipo parlamentaria, de formas parlamentarias, puede ser una crisis muy profunda, ella podría ocupar ese rol. Yo le comento esto puramente personal. Hoy, por ejemplo, tuvimos que hacer la tapa de nuestro periódico, que sale mañana. Entonces tuvimos que hacer un título. Lo cuento porque tiene que ver con su inquietud. Se barajaron distintos títulos. El título que quedó fue "Marchemos contra los delfines de la dictadura y sus secuaces". Y el delfín máximo de la dictadura es Villarroel, más que Milei, pero Milei también es un delfín de la dictadura. Ponemos énfasis en ese aspecto. Pero es un elemento adicional para luchar, porque además de la penuria económica, representa el cercenamiento de libertades. Creo que qué grave error, el secuestrador de Donda, ¿cómo es el primer nombre de Donda? Victoria Donda, acaba de hacer una declaración, lo condenaron, y acaba de hacer una declaración diciendo que estuvo muy bien el secuestro de niños. ¿Secuestro de quién? De niños. Muy bien, porque lo sacamos de las garras de los salvajes izquierdistas. Bueno, es un viejo argumento. Es un viejo argumento, pero lo declara ahora. Es el viejo argumento del estado de la dictadura. Entonces decían, este es el motivo, queremos preservar a los chicos. Ahora estamos a 40 años. Entonces aquello vuelve. Como Villarroel es un retorno. Digamos, vuelve un personaje, claro, por la edad no estuvo en la dictadura, esto. Bueno, es un elemento adicional, es una razón más para que, bueno, ahí está una propuesta que hago, para que la Asamblea, que seguramente esto lo va a considerar positivamente, haga una gran acción para que vaya la máxima cantidad de gente a la marcha del 24 de marzo. Tiene la palabra María. Bueno, muchas gracias. Tercera generación, cuervos en mi familia. Tercera generación de cuervos en mi familia. Ah, pero eso es una... Como es una reyerta entre nosotros dos que nadie conoce aquí. Perdón. Es que... No, le saltó. Los de la banda esa son así. No se aguantan y le saltan. De todas maneras es un secreto a voces. Ah, sí. Bueno, a mí me pasó. Les cuento una vez, se puede. ¿Tenemos tiempo? Yo un día cruzo Río de Janeiro y Rivadavia, que es un caos. Estoy cruzando y escucho una voz poderosa que dice Jorge. Recuerdo el hecho porque en el cabo de tránsito, ponerme a mirar quién es, hice un intento, pero no lo ubiqué.
Dice Jorge, y yo no sé cómo actuar, digo, crucemos. Y me grita lo siguiente: el socialismo va a llegar a la Argentina antes que Huracán abandone la primera vez. Es malvado. Bueno, tu pregunta, María, aquí continuamos. Sí, hay una sensación de absurdo dando vueltas con lo que es muy difícil tratar de dialogar o generar una postura. En mi ámbito, educación, hay un odio profundo al kirchnerismo, a los derechos, a todos estos discursos tomados, pero más es el odio a la izquierda, como si fuese algo terrorífico. ¿Pero en qué lugar es eso? No, específicamente, no. Digo, ¿en qué ámbito? Escuela secundaria. Escuela secundaria. Educación pública. ¿Los Vicente alumnos? López. Y esto del absurdo que está dando vueltas, esto de escuchar una barrabasada atrás de la otra, que no pase nada, que no suceda nada. ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, yo la lectura la hice claramente en la propia charla. Es decir, yo no solo dije esto que usted está señalando, yo digo que hay un reflujo que ya lleva 10 años y que este golpe de estado económico, este estallido, todavía no ha alterado. Y mire que hoy hubo manifestaciones, por ejemplo, una huelga de prensa en Córdoba, etc. Pero no son un giro general en la situación. Ese es el trabajo de desgaste de gobiernos como los kirchneristas. Desgaste total. Si desgastan a la gente. Son los que preparan el ascenso de la derecha. Hasta lo dice cualquier politólogo. En su momento, cuando se empezó a votar a Milei, decían, no es que votan por Milei, sino que no quieren votar. No van a votar al Frente de Todos o a la Unión por la Patria. Entonces hay un profundo desgaste. Ahí viene el otro problema de que la izquierda, el FITU, porque nosotros también somos de izquierda, claro, y no estamos en el FITU, tiene una fuerte tendencia a asociarse con el kirchnerismo. ¿No es cierto? Se ve en los programas de televisión. Los programas de televisión van a hacer 5N a atacar a los demás. Hacen coro con C5N contra los adversarios del kirchnerismo, pero no atacan a los propios kirchneristas. Estás en ese canal. Entonces estás en ese canal en forma correcta, respetuosa, tenés que desmantelar el discurso kirchnerista. Entonces esto es un trabajo extremadamente importante. Después, una característica de los últimos años era que la juventud era de izquierda y el kirchnerismo había formado la cámpora. Ahora, de acuerdo a su descripción, parece que hubiera un viraje, pero es un viraje parcial, porque nosotros entre los secundarios estamos progresando bastante, ¿no es cierto? Es un viraje parcial, pero reconozcamos que es un viraje parcial, porque hay una gran despolitización, hay también en las familias un desgaste desde el punto de vista político. Ven a la familia penando por parar la olla. Cuando uno es secundario, que si tiene edad adolescente, ver a un padre que lo tenía como el gran pa desde niño, que se empieza a ponerse nervioso, tenso, por estos problemas también se añade. Y Milei es una demagogia feroz, pero es una burbuja. Es una burbuja. A veces hay que pasar burbujas. El otro día, también acá por la zona norte, yo invité a la audiencia a hacer la siguiente distinción. Una cosa es el impresionismo y otra cosa la caracterización. El impresionismo es que un tipo va por la calle y ya por la cara y un gesto decís, este es un pelotudo. Y capaz que es premio Nobel. ¿Está claro? Bueno, por favor, no emitas un juicio, ¿no es cierto? Caracterizar
es que a esa misma persona yo ya la conozco, la vi en distintas experiencias. No es lo que hizo ahora, lo que hizo ahora redondea un concepto más general. Con Milei hay que caracterizar, no impresionarse. Un día se acercó una chica, no fue, eso se acercó una chica, está vinculado a lo que voy a decir ahora, pero mejor si lo digo directamente. Me llamó la atención, antes de que ganara Milei, ver gente joven que tenía miedo que ganara Milei. Pero era miedo, porque decían, no sé, de noche no duermo, no sé cuántas cosas. A mí me causó realmente una impresión interesante, porque yo el 24 de marzo a la noche dormí. Y lo que venía, porque ya estaba anunciado, era peor que Milei. Yo el 24 de marzo ya estaba totalmente preparado para enfrentar una dictadura militar por un tiempo que no sabía cuánto iba a durar. ¿Qué edad tenía? ¿Tenía 40 años? No, todavía no tenía 40 años. No, tenía 32. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien tenga miedo con Milei y la generación mía no tenía miedo con la dictadura? Es interesante esto. Pero pasa. No, sí, por eso digamos lo señalo. Entonces nosotros tenemos que esto enfrentarlo con una política, con una agitación, con un análisis. Es un combate, como combatimos a la dictadura, porque cuando la dictadura vino, también tuvo un cierto consenso de que terminaba con un caos. El mes de febrero del 76, el país no funcionó. Hubo un lockout general. No se quería abrir las tiendas y las empresas porque por un lado decían pierdo con la inflación, que si no vendo un precio cuando tengo que reponer está más caro, entonces cerremos, pero todo el mundo estaba esperando el golpe. Entonces, ahí también cundía una cantidad de cosas, pero lo enfrentamos, sacamos el periódico, lo primero que hicimos. 2 días después estaba Política Obrera en la calle. Y salimos a pelear, y en un momento determinado había columnas de manifestantes a partir del año... Le voy a dar un ejemplo que siempre me gusta dar del golpe militar. El 7 de septiembre es el día del metalúrgico. Y Videla anuló los días profesionales. Día bancario, día metalúrgico y todo lo demás. La UNT declaró que el día metalúrgico es sagrado, ordenó un paro de 24 horas y no laburó nadie el día metalúrgico. Es decir, no hay que caer en el impresionismo. Los que tienen miedo, o los que es porque es como cuando vos andás en auto y viene una tormenta enorme que te tapa la visión. No sabés qué auto viene atrás, no sabés quién está adelante, estás aturdido. Pero es un momento, hay que caracterizar, hay que discutir. Ustedes con la asamblea están haciendo exactamente este trabajo. Están poniendo orden en la formación de ideas, solo que tendrá que expandirse. Bueno, acá no. Pero esto es una... Además esto demuestra cuál es el vigor de un pueblo. La capacidad para enfrentar este tipo de circunstancias. Moldea el carácter nacional. Bueno, tiene la palabra la señorita y después quedan 2 otras preguntas porque vamos cerrando por el horario. Claro. Yo quería preguntar sobre el 8M, vamos a marchar desde el Congreso hasta Avenida de Mayo y 9 de julio. Ah, muy bien. Hubo un debate si hombres sí, hombres no. Yo soy de la asamblea, me llamo China, soy de la asamblea de Olivos, y en la asamblea de Olivos se ha votado que vayan los varones también. Entonces quería que dé su orientación con respecto al 8 de marzo. Sí, creo que ocurre lo siguiente. Cuando hay una manifestación, nadie puede preferir que no venga nadie a apoyar.
y que los humanos metalúrgicos vengan obreros de otros lados. Me parece que hay alguna corriente dentro del movimiento de mujeres que extrema el feminismo y lo convierte más en un tema, digamos, de género que en un tema social. Pero la victoria definitiva de la mujer se va a obtener con la victoria de todos los trabajadores. No puede haber un mundo floreciente para la mujer trabajadora con una clase obrera destruida, hambreada, lo que fuere. Eso tiene, pero hay digamos, un feminismo exacerbado que yo siempre pensé que estaba alojado en ciertas intelectuales feministas, no en las mujeres de carne y hueso. Pero bueno, siempre un movimiento intelectual seguramente tiene mujeres de carne y hueso que coinciden con eso. Yo recuerdo una manifestación en la que estuve y nadie me dijo nada. Nadie me dijo varones, no me acuerdo, eso me acuerdo perfectamente. De todos modos, bueno, sí, no tiene que haber ningún problema. Lo importante es que defiendan los objetivos de lucha del movimiento de la mujer. Y digo una cosa, Milei hizo un violento ataque a la mujer en el discurso presidencial, lo cual demuestra que es verdad eso de que la mujer triunfa con la clase obrera, porque después de haber triunfado, obtenido tantas victorias, ve que las victorias no son definitivas. Ahí aparece ahora alguien que las quiere destruir, como Trump, como Bolsonaro, como fuere. No, el enfoque tiene que ser social. Todos los problemas tienen que ser tomados, digamos, desde el punto de vista social. Ahora, les recomiendo una película para la mujer. Pobres criaturas. Hace 2 semanas que la vi, me trabaja la cabeza. ¿Dónde la vio? En el cine. Pensé que era alguna plataforma. Está, no sé si está. Está en el cine. El cine está, pero está en todavía no. No, entré porque no había, era el único cine que tenía algún espacio, no sabía ni con qué me enfrentaba. Pero hay un trabajo sobre el tema femenino en algunos casos, diría que casi maravilloso. Bueno, tenemos la palabra. Sí, bueno. Habías hablado antes de qué pasaba todo este tema de los 15.000 millones de dólares de superávit y qué pasaba si fracasaba el proyecto de Milei con las exportaciones. Es decir, hay una crisis, hay un momento de derrumbe. Yo quería ver si podías caracterizar cómo se da esa situación. O sea, entiendo que es imposible predecir el futuro con exactitud, pero entiendo que hay una periodicidad en el capitalismo y que podría llegar a darse un 2 por 1 o no, que podría ser de otra forma. ¿Cómo prevés que se podría llegar a dar eso? Yo ocurre lo siguiente, hay una periodicidad, pero yo quiero decir lo siguiente, cuando señalo a qué apuesta Milei, lo hago para abrir en la cabeza cuál es la alternativa del ultraderechista. Después vemos cuál es la consistencia que tiene esa alternativa. Yo no quise profundizar más esto porque cuando se hablan de muchas cosas después finalmente nos queda poco. Pero inclusive un saldo favorable del comercio exterior comprometería mucho más todavía el programa de Milei, por razones que es más complejo ver. Porque la base económica, la base del endeudamiento, la base monetaria está profundamente dañada. Y la puede dañar más. Preferí el argumento más simple de que ya ese superávit lo tuvo Guzmán. Pero por eso decía, o sea, por el panorama que vos das, no hay una victoria del plan de Milei. Es decir, va a haber un derrumbe en algún momento. Bueno, ¿Cómo se daría ese derrumbe? ¿O qué consecuencias traería? ¿De qué forma caería el gobierno de Milei? Bueno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Él en este momento está retrasando, bueno, vos viste que está cayendo el dólar. Por lo tanto,
vale menos de lo que valía el dólar, y el peso vale más con relación al dólar. Entonces, algunos comentarios, lo digo para ilustrar la preocupación, algunos comentarios dicen que este es un juego peligroso, la tapa de que baje el dólar para contener la inflación, porque luego va a tener que devaluar bruscamente. Va a tener que volver a devaluar para mejorar las exportaciones. Y eso lo puede derribar. Una segunda devaluación, en la opinión de otros, una segunda devaluación hecha por Milei en un corto plazo sería suficiente para derribar al gobierno. Un ejemplo. Ahora, el método de asignar una posibilidad al adversario y a su política es muy positivo, porque si no, imaginás los sucesos en forma rectilínea. Luego que vos le asignás por dónde él cree que puede evolucionar, sometés a un análisis eso. Y en el fondo tampoco va a cambiar la penuria de la población. De modo que las grandes reivindicaciones por las que hoy se pelea van a adquirir más agudeza porque va a haber pasado gran cantidad de tiempo. Una cosa es sufrir una baja de salario un mes, otra cosa es pasar 6 meses en esa situación. No se olviden que las tarifas de luz y de gas vienen ahora, todavía no fueron señaladas. Y hay muchos analistas que demuestran también que, por ejemplo, este plan de aumentar las tarifas de luz y gas para que no tengan déficit, especialistas en energía. Yo leí a 2 grandes especialistas, uno ligado al radicalismo, el otro un profesional importante, consideran que está equivocado Milei, que va a resolver el problema de esa manera. Y me pareció muy agudo, no había advertido lo que yo decía. Con lo cual no solo está el problema de las exportaciones, sino que todo el diseño es una enorme improvisación. Ahora, el arte de la militancia política es ir siguiendo la evolución de los acontecimientos y ver cómo se ajustan en función de una perspectiva y adoptar acciones de lucha en una asamblea, campañas de un tipo o de otro, ¿no es cierto?, para mejorar la predisposición del pueblo a ser protagonista. Bueno, tiene la palabra usted, señor. Quería volver al tema que trató de la conciliación obligatoria. Sí. Yo durante décadas he visto que siempre que había un paro... Habla un poquito más alto porque lo escucho. Y si no te acercás al micrófono, porque después allá no escuchás. Sí. Pasan el video no se escuchan las preguntas. Decía que durante décadas vi que siempre que había un paro trascendente, inmediatamente en el momento clave el gobierno de ese momento declaraba la conciliación obligatoria. Ahora eso no está pasando. Cuando fue el paro de la fraternidad, creo que fue un tema así. Y creo que ahora con la huelga de los metalúrgicos también se levantó, pero no en un sector que no entiende por qué es eso. Y el tema de la canasta de monedas que se está hablando, ¿qué significa? ¿Por qué en vez de la dolarización se habla de una canasta de monedas? Bueno, no. Miren, el episodio de la huelga de la fraternidad fue muy instructivo. La fraternidad declara una huelga, no con el propósito de hacer la huelga, sino con el propósito de que le dicten la conciliación obligatoria. A tal punto lo hace con ese propósito que cuando el gobierno no recurre a la conciliación obligatoria y permite que se haga la huelga, en el acta que se le levanta en el ministerio, Maturano pone: quiero dejar constancia que no aplicaron la conciliación obligatoria. En una palabra, el tipo declara una huelga para que le digan: che, conciliación obligatoria, y lo metan a discutir algo. Hay que ver qué quería discutir. Eso pone de manifiesto una cosa importante,
La burocracia sindical está quebrada. Le tiene terror a una huelga. Una dirección sindical que le tiene terror a la huelga es como un cocinero que le tenga terror al aceite de oliva y a una yema de huevo. Esto es lo administrativo de la cuestión. Y Milei, informado de que está buscando la escupidera, ¿no es cierto?, le saca la escupidera. Bueno, vamos a ver. Y además es curioso, porque Milei se enfrenta con un tipo que aparentemente está armando un esquema en los sindicatos del transporte contra Moyano, cosa que le convendría a Milei que le salgan camioneros en el transporte un bloque rival a Moyano. Y sin embargo lo dejó ahí. Mira, termino con esto porque ya es una hora y todo lo demás. No vamos a explicar la Revolución Rusa por Rasputín. Quiero decir, en el palacio ocurren tantas cosas. Si uno entra, va, pierde la visión de conjunto. Uno sabe que hay un degenerado, como el caso de Rasputín, que es una expresión de la decadencia del zarismo y por lo tanto que acaba de venir una revolución y se lo va a cargar. Y lo mismo con esto. Ahora viene un problema con Fátima Flores. Empezaron que si es infiel, que no es infiel y todo lo demás. ¿O qué pasó? Y además lo acusó de cornudo a ¿cómo se llama? ¿Al Eugenio? A Morales. Estamos, a ver si me entendés, estamos en la cloaca. Es un gobierno de cloaca. ¿Y querer buscarle la racionalidad al gobierno de cloaca? No. Hay un momento en que el capitalismo gobierna con gente de cloaca. Hitler, Mussolini, Trump, Bolsonaro, Milei, es la cloaca. Y se ha escrito mucho sobre esto. Hay páginas admirables de cuánto el capitalismo solo puede gobernar con la cloaca. Le agradecemos a Jorge Altamira haber comenzado con estas charlas, una de nuestras primeras charlas, y los esperamos en las próximas que mediante WhatsApp les vamos a informar. ¿Sí? Muchas gracias y por venir. Un aplauso para Sánchez.